Muy bien, damas y caballeros, quisiera preguntarles si pueden ver la pantalla compartida. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a entrar básicamente como a la parte final, al fragmento final de este curso de formación complementaria, desarrollo de auditorías al sistema de gestión. Entonces, para este último tramo tenemos una breve reseña de lo que es el plan de auditoría, ¿no? Que lo vimos en la sesión de ayer. Lo que es como tal la preparación de una auditoría, ¿sí? Y de allí tenemos un taller inicial que es la elaboración de la lista de chequeo de auditoría, ¿no? Es un instrumento pues que pues es necesario, sobre todo pues cuando se está empezando en el tema es muy importante tenerlo, porque ayuda a guiar, ayuda a evitar que se pasen cosas por alto, ¿no? Ya viene después lo que es la ejecución como tal, la auditoría, que es lo que hace un auditor en campo, en situ, como se dice en latín, y empezaremos a ya empezar a ver, digamos, como el ejercicio más fuerte o más grueso de todo este curso, que es el taller de identificación y redacción de hallazgos, ¿sí? Y una última reseña a lo que es el informe de auditoría, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente, la idea es que esto sería como lo que trataríamos, al menos en esta y en la sesión del jueves, y si Dios mediante, pienso que estaríamos finalizando el contenido a más tardar este viernes, ¿sí? Entonces, las actividades que ayer se habilitaron, todas quedaron habilitadas hasta mañana a las 11 de la noche, entonces, por favor, para que todas las personas que de pronto estén pendientes, que tengan entregables sin cargar, por favor, asegurarse de que está cargado, ¿no? La idea es nosotros hacer un arqueo el jueves, durante el jueves, ¿sí? En la tarde-noche, para entregar como un reporte de cómo va el tema, ¿no? Entonces, ese sería como la situación. Bien. Entonces, les quería preguntar cómo les fue, ¿han podido avanzar con el programa y con el plan de auditoría? Sí, señor. ¿Alguien tiene dudas o quiera presentar, quiera compartir algo del avance para de pronto hacer alguna orientación al respecto? ¿O todo está muy claro? Pues nosotros lo estamos realizando, profe. Por ahora no tenemos dudas. Digamos que lo pudimos revisar esta noche con todo el grupo, pero por ahora no tenemos dudas. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Listo. Entonces, ya habíamos dicho que el plan de auditoría es la agenda de cada una de las auditorías que hay en un programa, ¿no? ¿Sí? Un programa de auditoría puede tener una o más auditorías, ¿sí? Por ejemplo, como el ejemplo que vimos ayer, ese programa, ese ciclo de auditorías tenía 25, ¿sí? Entonces, habría que hacerle plan de auditoría a 25 auditorías, o sea, serían 25 planes de auditoría, ¿sí? Hay empresas que lo manejan así, hay otras compañías que son un poco, digámoslo así, como más parcas en el tema, ¿sí? Y solamente desarrollan máximo un ciclo de 3 a 4 auditorías al año, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los criterios que ya habíamos visto, ¿no? La auditoría basada en riesgos, si se va a hacer por procesos, si se va a hacer teniendo en cuenta los resultados de las últimas auditorías, donde estuvimos débiles, ¿sí? De acuerdo al riesgo, como habíamos manifestado, los procesos críticos, los procesos que pueden afectar lo que se llama la continuidad del negocio, de la operación. Entonces, sobre esto se desarrolla, ¿no? Listo. Vamos a pasar entonces acá rápidamente a ver lo que es el ciclo de preparación de una auditoría, ¿no?
Entonces, una vez que nosotros iniciamos, y esto está en la guía ISO 19011-2018, ¿sí? Normalmente la auditoría se debe iniciar con la reunión de apertura, ¿no? ¿Sí? Digamos cuando ya estamos en campo, pero en verdad el ciclo inicia cuando se comunica a las partes interesadas el plan de auditoría, o sea, la agenda. ¿Sí? Entonces, cuando se comunica eso, normalmente se le solicita una documentación, se solicitan documentos del sistema de gestión integrado. Por ejemplo, así lo que coloquialmente se debe solicitar son el informe de la última auditoría, el informe de la última revisión por la dirección. Si la empresa, para el tema de calidad, por ejemplo, el mapa o modelo de operación por procesos con sus fichas descriptivas o caracterización de procesos. Anteriormente, en las versiones anteriores, existía un requisito que hablaba del manual del sistema de gestión, ¿no? Con las nuevas versiones este requisito fue abolido, pero las compañías, la mayoría mantienen esa práctica, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? Entonces, se pide también el famoso manual del sistema de gestión y básicamente con eso es que se preparan las actividades de auditoría, ¿sí? Entonces, esa preparación de actividades de auditoría incluye pues la agenda, la lista de chequeo, la preparación de otro tipo de formatos, formatos de acta de reunión, formatos de entrevista, ¿sí? De recopilación de datos, de custodia de información. ¿Sí? Es posible que cuando la auditoría tarda más de un día, ¿sí? Yo pueda pedir información para ser analizada fuera del espacio de la auditoría y debemos dejar una constancia de que nos entregaron la información con el acuerdo de confidencialidad firmado, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya tenemos todo eso, pasamos a realizar las actividades de auditoría, que es básicamente la aplicación de la lista de chequeo, la realización de entrevistas, la observación directa, el muestreo de actividades, ¿sí? Muestreo de evidencia, la recopilación de información y evidencia, ¿sí? Y en esa realización de actividades de auditoría también se redactan, se identifican y se redactan los hallazgos, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa eso de hallazgo, ¿sí? Y finalmente, ya para la parte antes del final, la preparación y distribución del informe de auditoría, ¿sí? Que ese es como el resultado final. Este informe pues tiene una estructura de acuerdo a como lo define la empresa, y cuando hablamos de auditorías externas de certificación, de acuerdo a como lo establezca el órgano certificador, se hace la reunión de cierre, la finalización y las actividades de seguimiento a la auditoría. Pues a grosso modo, todo esto está documentado, estos son numerales de la ISO 19011, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, hasta el momento, pues ahí estamos muy normal, ¿no? Y estos términos ustedes ya los habían visto, ya los habíamos visto en el taller de términos, ¿cierto? El plan de auditoría, la descripción de las actividades, o sea, la agenda, el alcance, la extensión y el límite, y el criterio de auditoría es el deber ser de las cosas, ¿no? Entonces, las políticas, procedimientos, requisitos, normas, leyes, requisitos legales, fichas técnicas, estándares, todo eso hace parte de criterios de auditoría. Este es el deber ser de las cosas y contra eso es que vamos a comparar la realidad de la empresa. Es básicamente eso, ¿no? Aquí se vuelven a retomar algunas responsabilidades del auditor líder o gerente del programa de auditoría, ¿sí? O el líder del equipo auditor, ¿no? Es importante mantener una diplomacia, ¿no? Establecer canales de comunicación, eh, solicitar el acceso a documentos, determinar las reglas de seguridad, realizar arreglos logísticos, como por ejemplo si vamos a hacer recesos, si hay almuerzo, etcétera, ¿no? Si tenemos el tema de viáticos, transportes, ¿sí?
Sí se puede de pronto tener observadores o guías, ¿sí? Expertos técnicos, auditores acompañantes en formación, etcétera. Pues todo eso es una de las funciones del auditor líder, ¿no? Cuando va uno solo, pues Profe, sí, sí, cuéntanos. profe, ¿de qué depende la cantidad de auditores? ¿Del tamaño de la empresa o independientemente puede ser uno o pueden ser 5 auditores? Normalmente es del tamaño y complejidad de la empresa, ¿sí? Normalmente esas dos variables. Digamos, es diferente, por ejemplo, una entidad pública, como por ejemplo nosotros, el SENA, ¿no? Y que tiene en este momento 32.000 empleados y está en todo el país, ¿sí? Entonces, el Entiendo, equipo profe. auditor allí deben ser al menos unos 20 o 30 auditores, ¿sí? Para que estén Gracias, prácticamente profe. en cada regional. Mientras que, por ejemplo, una MIPYME o una empresa que no supere 50 trabajadores, se puede manejar, dependiendo de la complejidad, un equipo auditor de 1 a 2 auditores, ¿sí? Lo que la pregunta es muy acorde. Y sí, se maneja principalmente con la complejidad, o sea, la dificultad que tengan los procesos de desarrollo de la empresa y el tamaño, ¿no? Es básicamente esos dos criterios. ¿Atendida la duda? Sí, señor, muchas gracias. Ok, muy bien. Pues aquí estamos especificando un poco más lo que es el plan de auditoría, ¿no? Entonces, los objetivos, como lo habíamos mencionado, el objetivo del plan de auditoría es el mismo del programa de auditoría, ¿no? ¿Sí? Y estos objetivos normalmente los ayuda a establecer es el cliente. ¿Quién es el cliente de la auditoría? Es la persona o la persona o razón social o el grupo o dependencia o proceso de la empresa que es el que recibe el informe final de auditoría, ¿sí? Entonces, una cosa es el cliente de la auditoría y otra cosa es el auditado. Hay que tener una distinción muy importante acá. Por ejemplo, estamos acá con la alcaldía de Cajicá, ¿sí? Entonces, el cliente de la auditoría, sea interna o externa, pues será la alcaldía como tal, ¿no? El despacho del alcalde, o de esa forma, ¿sí? Y los auditados, pues pueden ser el secretario de Planeación, el secretario de Hacienda, ¿sí? Y sus diferentes direcciones que tengan a cargo. Entonces, normalmente entre el cliente y el equipo auditor se ajusta el objetivo de la auditoría a veces en campo, ¿sí? La auditoría dice objetivo, verificar la conformidad del sistema de gestión integral con respecto a las normas ISO 9001, 14001, 45001, Guía RUC 2014, VAX 2018, ¿sí? Etcétera, ¿no? Las normas que requieran, además del tema de ser del OEA, ¿no? Operador económico autorizado, que se utiliza mucho en el tema portuario y aduanero, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que definirlas, ¿no? Criterios de auditoría, como lo manifestábamos, el deber ser de las cosas, las normas ISO hace parte de ese deber ser y los requisitos legales que hayan, los temas contractuales, ofertas, portafolios. Yo le estoy ofreciendo a mi cliente un portafolio, eso se vuelve deber ser, ¿sí? No que yo le ofrezco un portafolio y en la vida real le ofrezco otra cosa que no es lo que se está ofreciendo, ¿no? ¿Sí? Las políticas, los procedimientos en esa parte. Esta parte aquí es complicada, ¿no? Este título que están viendo allí, que es determinación de la viabilidad de la auditoría. Este es uno de los aspectos del enfoque basado en riesgos, de ese principio general de auditoría, el nuevo enfoque basado en riesgos en el sentido de que esto se tiene normalmente que avisorar antes del programa de auditoría.
no cuando ya llegamos al sitio a desarrollar el plan de auditoría, ¿sí? Entonces, temas que ya en último momento pueden hacer que la auditoría no sea viable es que la empresa o el área o el proceso a auditar no colabore con la información que se solicita, ¿sí? No existe cooperación, ¿sí? No se asignan tiempos y recursos. Es importante que si, por ejemplo, la auditoría la vamos a hacer, por ejemplo, este viernes de 8 a 5 de la tarde y durante el tiempo de esos 3 días pedimos la información, no la tenemos, ¿sí? Pues es importante de pronto con el cliente de auditoría establecer si es viable, ¿sí? O no es viable. Si no es viable, pues la idea es ofrecerle una solución, ¿no? Por ejemplo, posponerla. Sería una alternativa muy factible, ¿no? Cuando estamos hablando de auditorías externas de certificación, ese tema de posponer auditorías es complicado, porque normalmente supone una multa o una penalización en el costo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros agendamos una auditoría externa de certificación desde un año, con una anterioridad de un año, ¿sí? Y nos envían información para confirmarla con 3 meses de antelación, y resulta que faltando 24 horas nosotros salimos con el cuento de que no se puede hacer la auditoría externa, pues el órgano certificador aplica una penalización, ¿no? ¿Sí? Que puede ser algunas veces entre el 10 y el 30% del costo, ¿no? Pues, bueno, ya la vayamos a hacer, nos cuesta un 30% más y pues eso siempre es algo complejo, ¿no? Cuando estamos haciendo la parte inicial, de inicio de la auditoría como tal, y cuando vamos a empezar a hacer una auditoría del programa, como les manifestaba, es importante que la empresa colabore con los documentos y el auditor o el equipo auditor sea muy diligente con la revisión de esos documentos, ¿no? Prácticas, por ejemplo, de algunos órganos certificadores, y Contec en esa parte me parece que tiene una práctica un poco más transparente, ¿sí? Por el cliente, y es que si en esos documentos que pedimos antes de hacer la auditoría in situ, encontramos que no hay conformidad con los requisitos de las normas ISO, que hay no conformidades mayores, le informamos al cliente de la auditoría, ¿sí? ¿Sí? Este es otro escenario, ¿no? Pues se le informan o nos informan, mire, lo que pasa es que pues no tenemos informe de revisión, el último informe de revisión por la dirección. Entonces, si nosotros vamos allá, encontramos eso, pues eso se transforma en una no conformidad mayor. Entonces, ustedes se les da un plazo de 90 días para que subsanen esos documentos iniciales que no se pudieron, ¿sí? O a veces se acuerda con el cliente de la auditoría de que no los podemos entregar ahorita, pero para la visita en el terreno sí los vamos a tener, ¿sí? Pues eso se consigna previo en el informe de auditoría, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces ese es el quid, ¿no? Pero si encuentro que no la tienen y no alcanzan a tenerla, por ejemplo, que el sistema de revisión por la dirección es un tema que es grueso, ¿no? El informe de la última auditoría, o no tenemos, por ejemplo, información sobre el desempeño del sistema de gestión, ¿sí? Alias cuadro de indicadores, por ejemplo, pues estamos viendo que la empresa no tiene un sistema de gestión maduro. Y entonces, pues vamos a encontrar hallazgos tipo no conformidad mayor en in situ, y pues digamos que no es como muy transparente con el cliente eso, ¿no? Como entrar como a perjudicarlo, ¿sí? Otra esa la vi fue con el BAS, que me parece que ellos, en esa parte me parece que no manejan un criterio ético y transparente. Me disculpa que lo diga, pero es así. Un, un exalumno del SENA, después de que terminó su etapa productiva, fue vinculado a la empresa como coordinador del sistema de gestión. Y dentro de ese sistema de gestión estaba el BAS.
y vino la auditoría de seguimiento. Y BAS estaba certificado y tenían que hacer la auditoría de seguimiento. Y resulta que, pues, lo mismo, piden la documentación inicial. Nuestro amigo, pues, no tenía a la mano la revisión por la dirección, no tenía el enfoque de riesgos, lo que se llama los acuerdos comerciales firmados, no tenía la certificación de la lista Clinton, porque en el BAS los requisitos legales básicos es que la empresa no figure dentro de las organizaciones identificadas como financiadores del terrorismo y lavadoras de activos del narcotráfico, ¿no? Entonces, eso se le conoce como lista Clinton. No sé si la han escuchado. Entonces, él no tenía nada de eso. A él le soltaron el puesto 2 meses antes de la auditoría. Y pues pues digamos, pecó un poco por la novatada y presentó así. Y vino el auditor líder de certificación y le puso 4 no conformidades mayores. Entonces, ¿qué obligó con esas 4 no conformidades mayores? A que en un plazo de 90 días tenían que hacer la auditoría complementaria, ¿no? Generando un sobrecosto, ¿no? O sea, volverlo a pagar otra auditoría. ¿Sí? Entonces, me parece que ese es un manejo que no es ético, es un manejo que no corresponde como a la transparencia que se requiere en todo este negocio, ¿no? Sino ahí lo que vimos es una actitud de sacarle más plata a las empresas. Y de pronto en esa parte, y Contec tiene un poco, y otros órganos como Buró Veritas o SGS tienen esa práctica que es un poco más transparente, de decirle, oiga, si no tiene para el día de la auditoría la revisión por la dirección, pues conversemos y para darles un plazo de 90 días para que adecúen eso que les hace falta. Porque si vamos, les ponemos las no conformidades mayores y tienen que pagar otra auditoría, ¿no? Pero esos del BAS no, ¿no? Y además que es más caro, las auditorías son más caras, etcétera. Entonces, para que ustedes lo tengan así como presente cuando estén en esos escenarios, ¿no? Bueno, aquí llegamos al tema de la lista de chequeo, ¿sí? Este es uno de los instrumentos importantes, más importantes, cuando se está haciendo la preparación de la auditoría, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, ¿no? A mí me parece que tiene como más ventajas, porque ayuda a hacer, es como el guión, ¿sí? Como lo que yo voy a preguntar, la ruta de entrevista, ¿sí? Lo que vamos a preguntar nos permite controlar mejor la auditoría, ¿no? Pero, por ejemplo, los auditores líderes de certificación ellos ya no utilizan eso porque prácticamente tienen todo eso en la cabeza. Entonces, ayuda a eso. ¿Qué desventajas puede llegar a tener? Que puede hacer que hayan cosas que se pasen por alto o que durante el terreno, cuando yo estoy indagando y encuentro otras líneas de estudio, ¿sí? Para indagar más, no se haga porque como no está en la lista de chequeo, no se hace. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esto es un modelo de lista de chequeo, ¿no? Aquí estábamos con las versiones anteriores de las normas. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos acá? Está el requisito, un requisito aquí en este caso estábamos hablando de ISO 9001-2008 y OSAS 18001-2007, ¿no? Entonces, aquí se está manejando de forma integrada, de forma conjunta, ¿sí? Entonces, la lista de chequeo lo que nos permite a nosotros es eso, como determinar una especie de guión, ¿sí? De ruta. Entonces, preguntarle, dice, verificar cómo fueron determinadas las competencias para el personal crítico, ¿sí? Y nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? Les dice, seleccionar por muestreo el cargo del conductor, ¿sí? Entonces, cogemos el cargo del conductor y vamos a mirar si en el descriptivo o manual del cargo están las competencias, ¿sí? ¿Qué son las competencias del cargo? Pues
las acciones que él tiene que tener la capacidad de cumplir para poderlo desarrollar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, determinar para el conductor de la muestra cómo se aseguró que cumpliera con los requisitos de competencia expuestos. ¿Sí? Entonces ahora viene la verificación del perfil de cargo contra la hoja de vida. ¿Sí? En el perfil de cargo dice que sea conductor con licencia tipo C3, por ejemplo, o C1, ¿sí? Y tenga al menos 2 años de experiencia, que sea mínimo bachiller, que haya tenido cursos de mecánica automotriz, ¿sí? El curso de de manejo seguro de vehículos y el certificado eh, o examen psicométrico de aptitud para el manejo de vehículos. Eso lo dice el perfil del cargo. Ahora vamos a ver si en la hoja de vida reposan todos esos soportes. ¿Sí? Para ese mismo numeral, porque esto es gruesito, ¿no? Es todo el ciclo de capacitación y entrenamiento, ¿no? Desde que se contrata el personaje hasta cuando estamos ya adentro, ¿no? Entonces acá viene el tema. Vamos a mirar si hay un programa de capacitación, ¿no? ¿Listo? Y ahora de ese programa vamos a observar en qué actividades de ese programa o qué actividades de ese programa de capacitación debe tomar nuestro querido conductor. ¿Sí? Por ejemplo, una capacitación sobre manejo defensivo. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, si existen listas de asistencia a la capacitación y aparece la firma de nuestro amigo. ¿Sí? Y además, si se ha hecho una evaluación, ¿sí? Para establecer la, la competencia si se ha mantenido la competencia, o sea, una prueba, una previa, ¿sí? Un entrenamiento, una inspección, ¿sí? Donde muestre si el señor, antes de salir el vehículo, él revisa los frenos, le revisa el aceite, le revisa el líquido, pero no trae el líquido de frenos, ¿sí? Mira que las llantas estén bien calibradas, mira que la carrocería esté bien empotrada, bueno, todo lo que tenga la lista de chequeo preoperacional. Entonces, todo eso se hace, todo eso hay que hacerlo, ¿no? Revisar toda esa documentación. Si no, es que nosotros llevamos un documento de aquí, entonces, tome, no conformidad, ¿sí? Porque ellos dicen aquí hay un programa de capacitación, y resulta que para los conductores, resulta que el conductor no sale en la lista de asistencia, no tiene registros de que se le hayan evaluado las actividades de formación, ¿sí? Y no tiene aquí, por ejemplo, los planes de mejora, ¿sí? Los planes de refuerzo o las acciones tomadas para aumentar la competencia, ¿no? ¿Sí? Y por último, pues, todo esto tiene que ver con los indicadores de gestión de desempeño del talento humano, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, para un solo aspecto, todas las preguntas que salieron, ¿no? Pues, entonces, damas y caballeros, el primer taller de esta parte es, ¿sí? La elaboración de una lista de chequeo. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que ustedes también puedan consultar en la web de Internet otros modelos de lista de chequeo, ¿no? ¿Sí? De esto hay pues bastante. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, teníamos más o menos como 7, 8 requisitos de la norma prediligenciados, ¿no? Entonces la idea es que ustedes, por ejemplo, también tomen, consulten y desarrollen un modelo de lista de chequeo de auditoría. Más o menos entendido este tema de lista de chequeo de auditoría, damas y caballeros. Sí, profe. Pero es que no es tan complejo. Bueno, de pronto sí puede ser complejo en el sentido de que hay que conocer con cierta profundidad qué significan los requisitos de las normas ISO. ¿Sí? Entonces, esa parte la vamos a ver ahorita en unos minutos. Entonces, este es el primer taller. Digamos que esto sería ya para el viernes. Para mirarlo acá el viernes en la sesión, ¿no? ¿Sí? Y evaluarlo el mismo viernes. ¿Sí? Sería ese como el tema, ¿no? Yo ahorita en el Classroom lo parametrizamos de esa forma. Una vez que nosotros tenemos toda esa documentación, esa revisión inicial,
viene la ejecución como tal, ¿no? Como el trabajo in situ, en terreno. ¿Sí? Estamos nosotros en un proceso, sino para otras formaciones de implementar algunas ayudas digitales, ¿no? Bueno, pero antes de eso, en este momento, en el tema de ejecución de auditoría, ¿sí? Ya estamos viendo aquí lo que se hace cuando se da el pitazo del primer minuto del partido, básicamente. Es reunión de apertura. ¿Sí? En esa reunión es donde confirmamos el plan de auditoría, la agenda, quiénes van a ser los auditados, quién es el equipo auditor, el líder del equipo auditor, si hay algún cambio de último momento en esa agenda. Por ejemplo, digan, no, lo que pasa es que el gerente, digamos, la primera actividad es, por ejemplo, direccionamiento estratégico. ¿Quién es el auditado? El gerente. Pero en este momento el gerente está cerrando un negocio y tiene que estar en una reunión o tuvo que hacer un viaje. Entonces, podemos decir, no, no vamos a iniciar con direccionamiento estratégico, sino, por ejemplo, con gestión financiera, ¿sí? Entonces ahí el auditado es el director financiero y al final de la sesión, entonces hacemos ese cambio, ¿no? Por ejemplo, gestión financiera que está al final lo mandamos al comienzo y direccionamiento estratégico para el final. Esas cosas se hacen en ese tema, ¿no? Esa reunión de apertura, pues normalmente tiene un acta de la empresa, un acta del órgano certificador, cuando eso es una auditoría externa. Y aquí empieza la recolección y verificación de la información, ¿no? ¿Sí? Que es cuando empezamos a conversar, a preguntar, a pedir la información, ¿sí? Si llevamos lista de chequeo, pues excelente. Se debe llevar como una bitácora de la auditoría, ¿sí? Donde normalmente nosotros, digamos, y eso aparece después en el informe, ¿sí? Donde es una relatoría de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos preguntando. Entonces, se le solicita al gerente el formato FX, planeación estratégica del riesgo, ¿sí? Donde el gerente manifiesta que allí es donde se encuentran las estrategias, los riesgos, los planes de acción para contener los riesgos a nivel estratégico, operativo, financiero, comercial, de seguridad, etcétera. ¿Sí? Y ahí, en base a eso, entonces se establece las políticas, la misión, la visión, los objetivos, bueno, toda la parte estratégica. ¿Sí? Entonces uno relaciona eso con digamos, como volvemos y repetimos, reiteramos, si el formato tiene código, versiones, hay que relatar todo, ¿sí? Con mucho detalle, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa parte. ¿Qué sucede? Es un proceso que es como paralelo, ¿no? No es que sea después, es simultáneo. Y ese tema de la generación de hallazgos, ¿sí? La identificación y redacción de hallazgos, ¿sí? Para generar un hallazgo, pues hay que confirmar muy bien el tema, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es un hallazgo? Ya vamos a mirar qué es eso. Una vez que tenemos, digamos, como la recopilación de todos los hallazgos, se desarrolla el informe de auditoría con las conclusiones y esas conclusiones generales se presentan en la reunión de cierre. En esa reunión de cierre, esas conclusiones pueden ser las no conformidades, ¿sí? Si estamos hablando de una auditoría externa, tanto de seguimiento o de otorgamiento, pues allí el auditor líder le informará a la empresa si se recomienda al comité de certificación del órgano certificador que otorgue el certificado o que posponga hasta que no se solucionen las no conformidades mayores si se encontraron no conformidades mayores. ¿Sí? Ese tipo de cosas suceden acá. Entonces, evidencia de la auditoría. ¿Sí? Es todo lo que nosotros recopilamos, toda la información, ¿no? Registros, declaraciones de hecho. ¿Sí? Yo tomo una declaración, la redacto, cualquier otra información, ¿no? Resultados de una inspección, ¿sí? Incluso fotografías, ¿no? Videos, y todos estos temas que son hechos fácticos y verificables, ¿sí? Ahora, ¿qué es un hallazgo de auditoría? Pues esta evidencia de la auditoría nos muestra la realidad de las cosas, ¿sí? De la empresa, de los procesos, los resultados, ¿sí?
Y el hallazgo de auditoría no es otra cosa que la comparación de esa evidencia frente a los criterios de auditoría. ¿Sí? Entonces, el hallazgo es eso, ¿no? Es esa comparación de la vida real contra el deber ser. ¿Sí? En esa comparación nos lleva a las conclusiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, es mostrar a nivel grosso modo, después de considerar los hallazgos, si el sistema de gestión integral es conforme, es conveniente, o por el contrario, no es conforme y tampoco es conveniente para la organización. ¿Sí? Eso es básicamente el cuid del asunto. ¿Cómo obtenemos evidencias? Hay que identificar las fuentes de información, ¿sí? Mano de obra, materiales, métodos, ¿sí? Maquinarias, herramientas, gestión, administración, liderazgo, etcétera, ¿no? Por eso el tema de las 8 M's. Por medio de muestreo. ¿Sí? Bueno, yo tengo esa recopilación de evidencias, ya sea de muestreo, por inspección, por censo. Comparo esa realidad contra los criterios de auditoría, ¿sí? Y eso es lo que nos permite establecer los hallazgos. ¿Sí? ¿Cómo recopilo también evidencias? Entrevistas, revisión de documentos, revisión de registros, observación directa. Y estas son las técnicas de obtención de evidencias, ¿no? La observación directa, una inspección, ¿no? Voy, observo la línea de producción, ¿no? ¿Sí? Voy, observo el procedimiento de alistamiento de línea, el procedimiento de manejo de producto no conforme. Entonces, la empresa tiene establecido de que hay una zona de almacenamiento de producto no conforme que debe estar totalmente demarcada y aislada del resto de la producción. ¿Sí? Y tienen un plano de distribución en planta donde aparece esa zona demarcada, ¿no? Pero yo voy a la vida real y resulta que la zona no aparece, ¿sí? No puedo identificar si lo que está almacenado en esas estivas, en ese cuarto, es producto en proceso o producto no conforme, ¿no? Entonces, y es más o menos como el tema. Entonces, ya sabiendo que el hallazgo es el resultado básicamente de la evaluación entre el deber ser y lo que es. El deber ser son los criterios de auditoría y lo que es la evidencia de la auditoría o la evidencia objetiva. Surgen algunos tipos de resultados, algunos tipos de hallazgo. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar que la evidencia y el criterio son congruentes. Entonces, ahí hablamos de conformidad. ¿Sí? O sea, cuando la vida real me muestra que se está cumpliendo un requisito, se está cumpliendo el criterio de auditoría. Pues yo fui a la hoja de vida del conductor y resulta que, de acuerdo al manual de cargos de ese conductor, tiene todos sus documentos, ¿sí? Y a la muestra son 100, hay 100 hojas de vida y yo tomé una muestra de 10 hojas de vida y en las 10 salieron todos, ok, ¿sí? Entonces, ese muestreo me apunta hacia la conformidad, ¿no? Ahora, no conformidad. Entonces tenemos dos tipos de hallazgo, ¿no? No conformidad menor y no conformidad mayor, ¿sí? En la menor se habla de un incumplimiento parcial, ¿sí? Entonces, vamos a mirar la hoja de vida del conductor y resulta que, de acuerdo al manual del cargo, tiene todos sus documentos, pero en la parte de formación, de acuerdo al programa de formación, solamente participó en una capacitación de las 4 capacitaciones, ¿sí? Entonces, digamos que pues hay un incumplimiento, pero no está afectando de forma tan crítica, ¿sí? ¿Listo? Mientras que la no conformidad de tipo mayor es cuando no se tiene ni estructura ni se tienen evidencias. Entonces, es el incumplimiento total. Entonces, vamos a mirar el tema de conductor y las hojas de vida. Entonces, no hay manual de perfil y tampoco se tiene un archivo organizado de hojas de vida. O sea, no podemos ver y solamente está la declaración del conductor, ¿no?
¿sí? Entonces ahí hay un incumplimiento total, ¿no? Y eso sí es una afectación crítica al sistema de gestión integral, ¿sí? Otros hallazgos que pues en algunas pues, lo utilizan, que es la observación, donde hay una posible falla, un posible incumplimiento, pero que no se pudo declarar. Y no hay evidencia que aporte al cumplimiento total, pero que tampoco aporta al incumplimiento, ¿sí? Pues a veces ese tema de las observaciones es un poco confuso. Pues mi criterio personal es o es conforme o es no conforme. Y pues el tema de las oportunidades de mejora, ¿no? Es las sugerencias que o las recomendaciones que se le hacen a la empresa, ¿sí? Algunas veces como valor agregado. También el concepto personal me parece que las oportunidades de mejora las debe definir el mismo cliente de la auditoría, ¿sí? Porque es el último el que sabe para dónde va su empresa. Nosotros le podemos sugerir cosas que en el fondo no son y no hacen parte de ese horizonte estratégico de la empresa. Lo que hacemos es enredar el tema, ¿sí? Pues, digamos que eso sería hasta ahí en cuanto al tema de hallazgos, ¿no? ¿Alguna pregunta, dudas, inquietudes hasta el momento, damas y caballeros? ¿Quién me puede decir qué es un hallazgo? Es el resultado de la evaluación, de la auditoría. ¿Alguien más? Profe, también puede ser en la comparación de la vida real con el deber ser de la compañía, o sea, que no se están cumpliendo con los requisitos. Sí, ok, es más como por este lado. Entonces, es ese resultado de esa comparación entre lo que encuentro en la vida real, lo que encuentro en la vida real se llama evidencia objetiva, ¿sí? O evidencia de la auditoría. Y el deber ser son los criterios de auditoría, ¿sí? Sí. Otro ejemplo para ilustrar el tema de hallazgo. Entonces, el sistema de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? El sistema de gestión de la inocuidad alimentaria establece que se debe aplicar lo que se conoce como el POES, el procedimiento operativo estándar de saneamiento, ¿sí? Para la cocina donde se prepara el menú en el restaurante, ¿sí? Entonces resulta que tenemos un sistema de circuito cerrado de televisión y que tiene grabación por movimiento. Entonces vamos a verificar si el POES, primero que todo, se está realizando y segundo, si los operarios de la cocina lo realizan de acuerdo como aparece en el documento. El documento dice que antes de iniciar la preparación de los alimentos, hay que lavar todas las áreas con desinfectante de cloro, ¿sí? Eso se llama sanitización, pero con desinfectante de cloro y después con un antiséptico, ¿sí? Entonces, ese proceso se le conoce como sanitización. Después de eso, los recipientes también deben ser lavados y secados correctamente y los operarios que están ahí de cocina deben tener un delantal, ¿cierto? Un overol de plástico, de caucho, un delantal, guantes, tapaboca, cofia y monogafas, ¿sí? Y antes de esos deben haber pasado el registro de la toma de temperatura para establecer que no vayan a estar en condiciones de fiebre o de gripa, ¿sí? Y debe haber un registro del tema. Entonces, vamos a mirar el circuito cerrado de televisión y resulta que no pasa nada. Los amigos llegaron, la muchacha llega con el pelo largo, sin tapabocas, el otro está fumando, ¿sí? Y simplemente llegaron y empezaron a preparar los alimentos, no utilizan los guantes, sino los preparan con la mano, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué encontramos? Qué tipo de hallazgo sería el que encontraríamos en ese escenario, damas y caballeros? Mayor, no conformidad mayor, profe, porque no está cumpliendo, o sea, pues con lo que, em, pues con los lineamientos que tiene la empresa y pues también se está evidenciando
O sea, tampoco bajo el criterio de la auditoría, ¿sería? Ok, pero de acuerdo a Un lo que hemos hallazgo, visto, una no ¿ante qué conformidad estamos? mayor. Ante una no conformidad mayor, exactamente. Esa era, digamos, lo que queríamos que ustedes captaran, ¿sí? Entonces, estamos ante una no conformidad mayor, ¿no? Sí, porque estamos incumpliendo totalmente el criterio de auditoría. Entonces, ese es básicamente como el razonamiento, ¿no? Digamos a grosso modo, ¿no? Permítame un instante que hay una personita que creo que quiere ingresar. Bien, ahora para nuestra parte final en esta sesión, como les comentaba ayer, esta es una metodología propuesta que la utilizamos desde la universidad para el tema de identificación y redacción de hallazgos. Entonces tenemos un caso, una situación de auditoría. No sé si alguien de los que está aquí alcanza a leer y nos quiere colaborar leyendo la situación de auditoría, por favor. Dice, situación de auditoría. En la auditoría, un auditor detecta que aunque todo el personal tiene un programa de inducción, cuando comienza a trabajar no existe evidencia de que la mayoría del personal reciba cursos de repaso sobre seguridad y salud, aunque hayan estado con la compañía por un periodo prolongado. Durante los últimos 10 años ha habido cambios sustanciales dentro de la compañía, aun cuando muchas edificaciones nuevas se han construido y nuevos procesos se han usado. Sabiendo esto, el auditor solicita un listado de personal y pide registros de formación en los riesgos para el técnico electricista. Luego de la modificación realizada en el sistema de emergencia de la planta en el año 2012, este registro no fue suministrado por la organización. Primer paso, determine si se ha presentado un incumplimiento. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ese es un caso, ¿no? Sí, es la redacción, digamos, de algo, de un caso por ejemplo, puede ser de la vida real, ¿no? Entonces, el procedimiento, digamos que el paso a paso que se está proponiendo es el siguiente. Digamos que antes del primer paso, quisiera preguntarles qué sistema de gestión en particular se está viendo afectado allí. El de seguridad y salud. Seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Qué norma ISO es la que se encarga del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La 45.000. La norma ISO 45000, ¿no? Y además acá en Colombia, pues está el capítulo 6 del decreto 1072 de 2015. Entonces, eso es lo primero que hay que determinar, ¿no? ¿Con cuál norma nos vamos a regir? Ahora sí viene la primera pregunta. ¿Esto que acabamos de ver se constituye en un incumplimiento, sí o no? Si es no, pues ahí Sí, termina el tema. Pero si es sí, ¿cierto? Y se constituye un incumplimiento, sí, entonces ahora viene el segundo paso. Identifiquemos el requisito o numeral de la norma ISO correspondiente, ¿sí? Pues aquí es donde viene el tema digamos, que requiere un poquito de conocimiento de las normas ISO, pero ya les voy a mostrar, digamos, cómo vamos a tratar de manejar esta parte, ¿sí? El tercer paso es redacte la falla o incumplimiento, ¿sí? Y el cuarto paso, incluya en la redacción, ¿sí?, la evidencia objetiva recolectada que brinda soporte y referencie el requisito incumplido, ¿sí? Pues básicamente son esos cuatro pasos. 5 pasos y, digámoslo, identificando primero la norma y el sistema de gestión, ¿no? Bueno, entonces para identificar el requisito numeral, vamos a salir un momentico de acá.
tenemos este documento está en el material de apoyo. Es un documento que diseñamos ya hace como unos 3 años, 4 años, en el Centro de Formación de Villeta del SENA, ¿no? Para hacer diagnóstico inicial de sistemas de gestión integrados. ¿Sí? Vamos a ver si carga rápido. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este cuadro, ya estamos, exacto, estamos apreciando. En este cuadro tenemos una base de datos de los requisitos de la trinorma, ¿no? ISO 9000, ISO 14000 e ISO 45000. Entonces, esto es como una especie de diccionario, ¿no? Aquí, principalmente al centrarnos o remitirnos a las letras que están en color rojo, estas letras nos muestran lo que cotidianamente interpretan las empresas sobre los requisitos. ¿Qué hace la empresa para darle cumplimiento a cada requisito? Entonces, para buscar el requisito, para nuestro caso, ¿de qué tema como tal estamos hablando? Capacitación e inducción, ¿cierto? Y ese tema de capacitación e inducción hace parte de lo que se llama gestión de competencias en cualquier norma. Entonces, por ejemplo, yo busco aquí, en este archivo, le damos buscar con el comando de buscar en Excel y yo le pongo, por ejemplo, inducción. Veamos con la palabra inducción, ¿no? Y él me lleva, mira, a un numeral que es el numeral 7.3. El requisito sería el 7.3. ¿Sí? Toma de conciencia. ¿Sí? Entonces dice, existe una metodología definida para la evaluación de eficacia de opciones formativas emprendidas. Y entonces aquí vienen las letras rojitas. Ejemplo, inducción al personal recién contratado, plan de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante el requisito 7.3. ¿Sí? Entonces, ahí es donde digamos que queremos que ustedes traten de utilizar esta ayuda para no tener que ir de entrada a las normas ISO, porque sé que hay muchas personas que, pues digamos que esto es como la primera vez, y las normas ISO cuando usted la lee es como similar a la Biblia. Usted la lee, no entiende nada. Es un documento de interpretación. Entonces, por ejemplo, tú lees el numeral 4.1. La organización debe determinar las cuestiones internas y externas que afectan su direccionamiento estratégico. ¿Sí? Yo le pregunto a la persona, al gerente, inclusive, ¿su merced sabe qué significan cuestiones internas y externas? Y, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, y lo mismo acá, toma de conciencia, acciones formativas emprendidas. ¿Qué son acciones formativas emprendidas? Pues en cristiano son la inducción al personal, el plan de capacitación y entrenamiento, actividades de sensibilización de políticas. Entonces, esto sí lo entiende, es la decodificación de los requisitos de las normas. ¿Sí? Esto, digamos que no es una camisa de fuerza, ¿sí? Es un aporte, ¿no? Porque esto es muy grande. O sea, esto lo hicimos para varios sectores, o sea, como que, digamos, como a nivel, como el promedio, como el consenso de varios sectores frente a los requisitos de las normas ISO. Pero hay otros sectores que manejan otras cosas, ¿no? Entonces, pues, ahí viene el tema. Entonces nos devolvemos acá, ¿sí? Ya identificamos el requisito, ahora redactemos la falla. Entonces, para eso, vamos a presentar acá como el desarrollo de ese caso como tal, ¿no? Vamos a presentarlo aquí como en pantallita completa. Entonces, primer paso, existe incumplimiento y por consiguiente hay una no conformidad. Bueno, pues recordemos la definición de no conformidad, incumplimiento de un requisito. Ahora, ¿cuál es el requisito? Ya lo buscamos, numeral 7.3 de la NTC ISO 45001-2018. Entonces, cuando se redacta el hallazgo, normalmente, o digamos, esa es una práctica, yo transmito lo que yo aprendí, ¿sí? Entonces, normalmente se debe redactar la falla.
¿Cuál fue el incumplimiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces dice, el incumplimiento sería, no se ha implementado el programa de inducción en riesgos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa sí está documentado, hay un cronograma, pero no se está haciendo, ¿sí? Eso es más o menos. Y ahora vamos a demostrar en la siguiente fase de la redacción cómo se desarrolló. ¿Sí? Entonces dice, en la revisión de registros de formación para el técnico electricista del año 2012, la compañía no aportó evidencia sobre la formación establecida en el programa de inducción de riesgos, incumpliendo el numeral 73 de la ISO 19011-2018. ¿Sí me están escuchando, damas y caballeros? Sí, señor. Ok, entonces esta parte que estamos viendo, ¿cierto? Normalmente se condensa en un formato. Profe, se le escucha eco. Espérame un segundo. Listo. Esto que estamos viendo acá, ¿sí? Se condensa normalmente en un formato llamado SAC, solicitud de acción correctiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo del formato, ¿no? Para ese mismo caso, ¿no? Entonces, aquí en el formato se identifica la empresa, ¿sí? El proceso, cuál es si es el primer hallazgo, o sea, el consecutivo, quién es el auditor, quién es el representante de la organización, la fecha en que se hizo. Y aquí vienen las tres partes que vimos, ¿no? ¿Sí? Falla o incumplimiento, lo que está en azul, ¿no? No se ha implementado el programa de inducción de riesgos en seguridad. Descripción de la evidencia, ¿sí? Lo que vimos allá, y la referencia. Y aquí el tipo de hallazgo, ¿no? No conformidad. Es no conformidad. Entonces, este es un modelo, ¿no? Y es muy sencillo. ¿Cuál es el tema de todo esto, damas y caballeros? Que esto es una habilidad, una destreza que se adquiere por medio de entrenamiento y harto entrenamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo hice el primer curso de auditor interno, lo hice por allá hace ya son casi 18 años. Lo hicimos eso fue con la Universidad Distrital y una organización internacional llamada IRCA, que forma auditores internacionales. Entonces, para poder llegar a esto y a presentar el examen, había un taller de 100 casos de auditoría, ¿sí? Y había que hacerlos todo y nos revisaban caso por caso hasta que quedaran bien redactados. Entonces, ¿de qué se trata esto? Si ustedes cuentan los renglones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos entre 4 y 6 renglones, ¿sí? Debe ser el término para redactar un hallazgo. Si escribimos mucha prosa, no, es las 4 C, ¿no? Claro, correcto, conciso y concreto, ¿sí? Debe tener esto. Entonces, ahí está descrito los tres elementos de la redacción de un hallazgo, ¿no? Entonces, ahora viene el taller, damas y caballeros. Este taller lo vamos a seguir desarrollando en la próxima sesión, ¿sí? Es el taller de análisis de casos de auditoría. Esto ya está en el Classroom, ¿sí? Ahí tenemos 2 documentos, ¿sí? Donde suman 25 casos. Entonces, la idea es que ustedes, este que estuvimos aquí detallando es el primer caso. La idea es que ustedes desarrollen esa parte. Yo pienso que hasta aquí vamos a tratar el tema de hoy, ¿sí? Hasta el tema de redacción de hallazgos. Entonces, porfa, ¿qué sigue? Esto pues tiene cierto trabajo, ¿no? La idea es que, por ejemplo, para el jueves podamos ver que al menos ustedes hayan desarrollado otro casito, el segundo caso, ¿sí? Así en esa metodología. En el Classroom está el formato de solicitud de acción correctiva para desarrollar el taller.
Entonces, eso sería básicamente por lo pronto, damas y caballeros. Entonces, eso sería por lo pronto. ¿Sí estamos claros, damas y caballeros? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Esta actividad también es grupal, ¿sí, profe? Dime. Sí, esa también es grupal. ¿Cuál, verdad? La de los casos de auditoría, este último taller que estamos viendo. Profe, pero este caso de Sí, auditoría, señor. perdón, lo hacemos con lo que ya hicimos de la auditoría anterior. No, este ejercicio, este es un ejercicio especial aparte, ¿sí? Los casos de auditoría están en el Classroom. ¿Sí? Dice ahí, Ok. el archivo de análisis de casos de auditoría contiene 25 casos de situaciones de auditoría donde el equipo de participantes deberá identificar si la situación se trata de un determinado tipo de hallazgo y redactar el hallazgo dentro del formato solicitudes de acción correctiva, las cuales se anexan al material de apoyo de la presente sesión. Ah, ok, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, pienso que eso sería por lo pronto por la sesión de hoy, ¿no? Entonces, agradecemos mucho su, su concurrencia. Gracias, Y profe. nos estamos viendo el próximo jueves. Bueno, Sí, señor, gracias. Gracias, profe.